Bien, el día de hoy revisaremos un nuevo nodo, el cual tiene como objetivo hacer que el robot simulador de Gazebo siga al objeto más cercano. Hablando de manera general, la manera en que esto se hace es utilizando el laser scan que tiene el robot. Primero se identifica y se selecciona el objeto que esté más cercano a él. Después de esto, a través de un cálculo utilizando la distancia al objeto y el ángulo al objeto, se setean las velocidades tanto angulares como lineales que debe tener el robot para seguir el objeto. Este es el código con el cual se consigue esto y pues pasamos a explicarlo. Como podemos ver, tenemos el import de dos librerías importantes que son Twist y LaserScan. La primera, que es en donde se guarda, o el que permite guardar el tipo de dato que se le manda al robot para configurar su velocidad tanto lineal como angular. Y la segunda, que es la en donde se almacena el tipo de dato que se recibe del robot, es decir, del sensor del robot. En LaserScan viene las mediciones que recibe el LiDAR o que se realizan con el LiDAR, así como ciertos parámetros y constantes que tiene el sensor también. Muy bien, pasaremos a la sección del main, que como se puede ver en el main no hay más que una inicialización del nodo, de tal manera que cuando este nodo se ejecute se va a inicializar un nodo object follower, y después lo que se va a hacer es crear una instancia de la clase object follower. En caso de que no sea posible crearla o de que se detenga, se va a hacer un log del object follower died. Esta clase podemos ver que cuenta con ciertos elementos importantes. La primera son los publicadores. Aquí tenemos un publicador que se va a llamar pub cmdbel, que va a publicar al tópico cmdbel un mensaje de tipo twist, y el queue que va a tener va a ser de 1 no podemos permitir que se pierda ningún mensaje. Después tenemos las constantes con las que vamos a trabajar, que van a ser necesarias para tener de manera en el procesamiento del programa. Podemos ver de entre ellas la que destaca es esta, que se llama velocity. Esta velocity, como podemos ver, es de tipo twist, es decir, en esta variable nosotros vamos a almacenar el tipo de dato que va a contener las velocidades tanto lineales como angulares que se van a publicar al robot. Muy bien, procedemos con los suscriptores. Vamos a estar suscritos a un solo tópico que se llama base scan, que como podemos ver, vamos a recibir una variable de tipo laser scan, que es en donde van a venir tanto las mediciones del LiDAR como las constantes y parámetros de configuración del mismo. Y cada vez que se reciba un mensaje de este tópico se van a ejecutar tres funciones. La primera es minPoint, que su propósito es calcular cuál es el punto más cercano del objeto sensado por el robot, el sensor. Lo que quiere decir que si el robot detecta varios objetos, en se va a obtener ese valor. Enseguida tenemos el mean angle, que esto para lo que nos sirve es para calcular el ángulo con respecto al punto cero del robot hacia el que está este objeto más cercano que encontramos en el punto anterior. Y la tercera función que se va a ejecutar se llama velocity set, que como su nombre dice nos va a permitir hacer el set o la configuración de la velocidad del robot con base en los dos valores obtenidos anteriormente, que son el mean point y el mean angle. Bien, pasaré a explicar estas tres funciones. La primera de ellas es el mean point, que como podemos ver estamos recibiendo el dato de tipo laser scan en una variable llamada message, y lo que vamos a hacer es del mensaje message vamos a obtener el parámetro de ranges, que lo que va a contener es el barrido
el valor obtenido en el barrido de todos los puntos obtenidos por el LiDAR y lo vamos a guardar ese valor en una variable global que se va a llamar ese ranges que tenemos aquí inicializada. Y lo que vamos a hacer es utilizando la función incluida en Python, min, obtener cuál es el punto mínimo o el valor más pequeño de ese conjunto de puntos que se obtuvieron arriba. Y se va a guardar en la variable global minRange. Para la función de minAngle lo que vamos a hacer es en nuestro mismo array nosotros vamos a buscar el índice en el que está almacenado el minRange que calculamos arriba. Es decir, para nuestro array de ranges, que es el array en donde almacenamos todos los valores obtenidos, vamos a nosotros buscar el índice en el que se almacena nuestro minRange, que lo vimos arriba. Una vez que tenemos esto conseguido y nosotros conociendo el paso, el incremento que hay entre cada una de las mediciones, para obtener el ángulo mínimo lo que se debe hacer es ese índice multiplicarlo por el incremento que se realiza en cada índice. Para fines de despliegue que sea más visual y más sencillo observarlo, se realiza una conversión de radianes a grados. Ya que el incremento para cada punto se da en radianes, entonces aquí se realiza simplemente una conversión a grados. Por último tenemos la función del set de la velocidad, el cual realiza dos revisiones. Primero revisa que el minRange no sea infinito, es decir, que sí hay algún objeto que pueda detectar dentro del rango que tiene, que para este caso, para nuestro robot es de 8 metros, entonces si hay un robot dentro de 8, un objeto en un rango inferior a 8 metros, lo va a detectar y lo va a guardar aquí. Si no llega a ver, el valor que va a obtener es infinito, ya que no hay ningún valor almacenado y nosotros estamos revisando que no sea este el caso. Además de eso, estamos revisando que el minRange haya sido mayor que 0.7. Esto lo explicaré más adelante, pero hay que recordar que estamos revisando que el valor sea mayor a 0.7. Bien, ahora el siguiente punto implica únicamente realizar la configuración ya establecer cuál es el valor tanto de la velocidad angular como de la velocidad lineal. Recordemos que el robot únicamente puede realizar movimientos angulares sobre el eje Z y movimientos lineales sobre el eje X por los grados de libertad que este tiene. Para setear la velocidad únicamente se obtiene o se utiliza la constante o la variable obtenida de minAngle que calculamos aquí abajo y se multiplica por una constante muy sencilla que únicamente nos permite hacer una transformación de los 0 a 360 grados que podemos nosotros leer a un valor razonable o configurable en velocidad angular, que en este caso lo que nos permite es configurar una velocidad angular que vaya entre menos 2 y 2 radianes sobre segundo dependiendo de la posición del objeto. Y finalmente vamos a tener la configuración de la velocidad lineal que funciona de la misma manera, el minRange multiplicado por una constante, que el objetivo es el mismo, nos permite únicamente poder mover el robot a una velocidad pues razonable, porque si en el caso de que el objeto estuviera a 8 metros, por ejemplo, que es la velocidad, la distancia máxima que nos permite leer nuestro robot, pues configurarle una velocidad de 8 metros sobre segundo sería demasiado rápido y pues no podría moverse de manera correcta el robot. En caso de que no se cumpla ninguna de estas dos condiciones, es decir que el valor mínimo haya sido infinito, es decir que no haya detectado nada, o que este valor mínimo sea mayor a 0.7, en este caso si no se cumple ninguna de estas condiciones, nos vamos a ejecutar la función initParameters, que lo que hace es configurar todas las velocidades, tanto lineales como angulares, a 0, es decir, que el robot se detenga, deje de moverse. Bien, una vez habiendo explicado estas funciones, regresamos a la declaración de nuestra clase principal. Vamos a trabajar a un rate de 5 Hz. Y pues se configura nuestra variable R, que va a tener esta configuración de 5 Hz. Y finalmente lo que vamos a hacer es que, como en este encabezado se lee,
mientras que el nodo no se ha detenido. Mientras que el nodo esté corriendo, se va a publicar utilizando el pub.cmdebel que declaramos aquí arriba. Y vamos a publicar la variable self.velocity, que como podemos recordar, el pub.cmdebel lo que hace es publicar a cmdebel. Entonces el tópico cmdebel va a estar recibiendo nuestra variable de tipo twist. Finalmente realizamos prints únicamente para debugueo, que nos permite conocer cuáles son la distancia y el ángulo al que detectó el objeto, que es esta línea de aquí, y nos permite también conocer cuál es la velocidad y el ángulo que se configuraron para cada uno de los componentes, tanto lineares como angular. Y pues procedemos a la demostración. En mi línea de comandos tengo ya corriendo el ROSCOR, tengo corriendo el simulador de Gazebo y voy a ejecutar el nodo. Para ello pues utilizo el comando run, el paquete que es Binary Tutorials y el nombre de mi nodo, que en este caso lo llamé Object Follower. Vamos al simulador, que como podemos ver en este caso, voy a colocarlo. Tenemos nuestro robot en la posición inicial, la posición 0. Podemos ver aquí que no hay ningún objeto, por lo tanto no va a detectar ningún objeto. Y pues bueno, ejecuto el nodo y empieza a correr, y como podemos ver, la velocidad angular y lineal se configuran a 0 porque en nuestro componente dist hay el valor de infinito. Entonces, como no está detectando ningún objeto, debe entonces configurarse la velocidad a 0. Voy a proceder a insertar un objeto en nuestro mapa, que en este caso será un cubo, el cual colocaré justamente enfrente del robot a una distancia muy cercana. Y podemos ver que sí está detectando ya una distancia y un ángulo. Es decir, está viendo que el objeto se encuentra a 0.4 metros de él, a un ángulo de aproximadamente 180, que recordemos solo como referencia, el ángulo 0 está colocado, o la referencia del ángulo 0 está hacia la parte trasera del robot. Voy a acomodar un poco el mapa. Y listo. Ahí podemos ver el robot colocado a 0.4 metros del objeto. Y aquí podemos ver que aunque sí está detectando un objeto, no se está moviendo. ¿Por qué? Es justamente el if que dije que explicaría más tarde. Esta condición de aquí en donde digo que el min range sea mayor a 0.7. Esto con el objetivo de que el robot no colisione o no choque contra los objetos que detecte. Es decir, se va a mantener siempre a una distancia de 0.7 metros del objeto que esté siguiendo. Bien, regresamos aquí entonces y procedemos a la demostración. Si alejamos, por ejemplo, el cubo del robot, en este caso una distancia de 1 metro, podemos ver que el delta comenzó en 1 metro, vemos que se está empezando a movilizar a una distancia muy baja porque la distancia fue muy baja, hasta el punto en el que la distancia del objeto sea menor a 0.7, que en este caso está detectando aproximadamente 0.68, 69 metros. Voy a alejar un poquito más. Y podemos ver el mismo comportamiento, como la distancia aumentó, la velocidad a la que se empezó a movilizar fue más rápido. Y pues podemos ver cómo se acerca a él. Y en cuanto llega a la distancia mínima, es decir de 0.7 metros, se detiene. Muy bien, ahora procederé a demostrar estos movimientos angulares. Voy a colocar el objeto hacia la izquierda del robot. Y podemos ver cómo es la velocidad angular, empieza a configurarse y se mueve de manera angular hasta que el ángulo o la referencia ya sea lo más cercano a 0, y después pues la distancia lineal continúa hasta que la distancia sea pues igual o menor que 0.7. Y pues un movimiento más, nada más para terminar la demostración. Vemos cómo el robot realiza el seguimiento del objeto. Y eso fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Josué Gómez Hernández y buen día.